días a todos y bienvenidos sean ustedes a este segundo día de la Convención Nacional Petrolera 2021, Producimos Seguridad Energética. El día de hoy tendremos con ustedes 3 paneles y una sesión de presentación magistral en la que esperamos puedan ustedes disfrutar de las ponencias de los distintos participantes el día de hoy. Me gustaría nada más recordarles que tenemos una plataforma a su disposición, la cual pueden buscar en nuestras redes sociales, en la cual pueden accesar para preguntas y respuestas que quisieran hacer a los panelistas. Para eventos de network, ustedes pueden solicitar reuniones entre todos los distintos asistentes e inclusive pueden ver el evento en inglés o en español según les convenga a cada uno de ustedes. Termino por decir que agradecemos enormemente a nuestros patrocinadores que nos hacen la posibilidad de transmitir este evento gratis para todos ustedes, a Lukoil, a Perenco, a Murphy, a Rich Mueller, a PM Offshore y a Halliburton. Sin más, empezamos con el primer panel, beneficios de los esquemas de asociación entre empresas paraestatales y operadores privados para la seguridad energética. Ricardo, adelante. Muchas gracias, Merlín. Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes y moderar en esta mañana este panel que me parece muy interesante, puesto que ya se han tratado otros temas el día de ayer, como la seguridad energética, en fin, y ahora en nuestro panel lo que vamos a platicar con 4 expertos en el tema son los beneficios de los esquemas de asociación entre empresas paraestatales y operadores privados para la seguridad energética. Entonces, la forma como vamos a llevar este panel es la siguiente. Le daremos 2 veces la palabra a cada uno de los panelistas y tendrán 5 minutos para desarrollar las ideas en esa parte que les corresponde, a no ser que Héctor Moreira quisiera, tengo entendido que quieres presentar algunas diapositivas, Héctor, y abriríamos contigo, y no sé si lo quieres hacer en una sola sesión o en 2 partes. Como tú me indiques, lo hacemos. Yo preferiría una sola sesión. No son muchas minutos y creo que sí se puede dar rápidamente. Correcto, porque el panel es muy interesante porque Héctor Moreira representa al Estado mexicano por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y después tenemos a Benigna Laes, que la parte académica por Rice University, después Luis Zagaglia por parte de una empresa privada mexicana, Diabas, y al final Firuz Asnan por parte de una empresa privada, pero no mexicana, y ya verán qué interesante está este último esquema. Entonces, creo que sin más, te cedo la palabra, Héctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias por la introducción, y quisiera ahora pedirle, en este caso, a Ashley Gómez que me la pueda poner. En primer lugar, decirles que esto no es una opinión la que yo voy a expresar del gobierno mexicano y de la CNH, sino son los datos que produce la CNH para que ustedes hagan sus propias conclusiones, sus propias, digamos, decisiones, sus propias opiniones. Pero son puros datos realmente de CNH. Adelante. Básicamente, cuando hablamos de las alianzas Pemex empresas privadas, tenemos que ver que hay varias maneras en que se pueden aliar. Lo primero es farm outs, donde es Pemex aliado con una empresa privada, donde la empresa privada opera, y tenemos 3 farm outs, que son Trión, Cárdenas Mora y Ogarrio. Luego tenemos 4 migraciones de contratos que ya existían, pero en este caso la empresa privada opera. Son contratos ahora, ya no son migraciones, son contratos donde la empresa privada opera, y tenemos además otros 4 contratos donde Pemex ganó las licitaciones en las rondas petroleras. Pemex entró como un oferente más y ganó la licitación, y tenemos 4 de estos. Luego tenemos nosotros, sin embargo, las ganó aliado con una empresa privada.
Entonces, el punto C son Pemex con una empresa privada, donde Pemex es el operador y ganó la empresa. Por otro lado, tenemos los contratos de las rondas, donde la empresa privada opera, pero donde Pemex es un accionista. Entonces, tenemos, si ustedes ven aquí, 18 de estos alianzas en 4 diferentes maneras de hacerlo. Adelante. Si nosotros vemos, por ejemplo, ahora sí, cuánto dinero se ha invertido en estos contratos a nivel nacional por operador. La parte central es que nosotros operamos en asignaciones y contratos. Si, las asignaciones solamente pueden ser para Pemex, los contratos pueden ser para Pemex o para una empresa privada o para una alianza. Si vemos nosotros esto y vemos que a años, pues que en contratos se han invertido 11.5 billones de dólares, de los cuales más o menos el 10% ha sido en alianzas. Aquí vemos los contratos solo privados, que son la mayor parte, y algunos, digamos, alrededor del probablemente el 12%, que son los contratos que ganó Pemex. Pero hemos invertido como, digamos, como nación, 11.5 billones de dólares en este esquema de alianzas. Adelante. Si vemos ahora la parte de cómo va la producción petrolera en los contratos actuales, y vamos a ver la parte central que está por ahí, podemos ver que en el 2020 las alianzas están produciendo 33,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, básicamente constituyen alrededor de la cuarta parte de lo que todos los contratos están produciendo. Adelante. Si vemos en el caso de gas, que es la siguiente filmina, podemos ver que ahí sí las alianzas son la mayor parte. Las alianzas se han ido mucho hacia la parte de gas, y ahí las alianzas están produciendo casi, digamos, alrededor de las 2/3 partes del total, 166 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas. Adelante. Si vemos nosotros ahora, ¿qué es lo que se espera, digamos, de las transferencias al Estado? ¿Cuánto dinero le ha entrado al Estado mexicano a través de estas alianzas? Y vamos que ha entrado al Estado mexicano 5,000 millones de dólares repartidos en la cuota de la fase exploratoria, las regalías que se cobraron a la producción petrolera o de gas, la participación es al Estado, porque fueron las ofertas que dieron las empresas para ganar las licitaciones, el bono a la firma son otra cosa, y en un caso especial es que cuando hubo la parte de las farm-outs, Pemex recibió una cantidad a través de una especie como de compra de lo que Pemex había invertido en una proporción apropiada. Entonces estamos hablando aquí que el Estado mexicano le ingresaron 3,000 millones de dólares a través de la parte verde, que son las alianzas. Entonces, esto es importante, no es una cosa, digamos, despreciable, 3,000 millones de dólares que entró al Estado mexicano. Adelante. Y por último, ¿qué se espera ahora sí para los próximos años? Estos son los datos que las empresas han presentado, tanto Pemex como las alianzas, como las empresas privadas, y es muy interesante ver que en los contratos se esperan más o menos alrededor de 48, casi 49 billones de dólares de inversión para los próximos años, que es una cantidad que nunca había existido en este país, son inversiones muy grandes, y de eso alrededor de 13,000 millones de dólares lo van a invertir las alianzas, a través de Pemex o a través de los privados. Sobre todo la parte central de Verde, me voy otra vez a referir a eso, donde Pemex está aliado con una o varias empresas privadas. Estas son lo que esperamos nosotros para los próximos 14 años, y no lo esperamos en el sentido de una buena esperanza, sino es lo que las empresas nos están diciendo que van a invertir. Esos son los planes que están aprobados, estas son las inversiones que están comprometidas. Adelante. Y por otro, es importante ver el siguiente, que es hacia dónde vamos en términos de producción petrolera. Y aquí podemos ver nosotros qué es lo que está pasando. Para el 2035, las alianzas van a estar produciendo 200,000 barriles de petróleo por día. Las empresas, alianzas, entre puras empresas privadas, 360,000 barriles de petróleo por día. Como van a ver ustedes, el número de arriba, para el 2035, todos los contratos en sus diferentes variantes van a estar produciendo 600,000 barriles de petróleo por día, más o menos es el número que está registrado, es el número que las empresas tienen en sus planes de extracción. Adelante. Y por último, en la parte de gas natural es alrededor de 500,000
500 mil millones de pies cúbicos diarios, y en este cantidad alrededor del 40% lo van a dar las alianzas. Entonces, como ven ustedes, las alianzas no son la mayor parte de los contratos, pero sí son un porcentaje muy importante de todos ellos. Las alianzas PEMES privados representan alrededor del 40% de la producción y el 40% de las inversiones que se van a dar en la parte de producción petrolera. Eso era lo que yo quería presentarles. Para mí estos son datos muy interesantes porque quiere decir que hay una confianza muy grande por parte de las empresas privadas, por parte de PEMES, de que las alianzas están funcionando. Eran solo los datos, espero no haberme excedido de mis 5 minutos. Muchas gracias. Perdóneme, este también es muy importante. Perdón. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor. En realidad, todavía tienes una segunda etapa de 5 minutos. Vas muy bien a tiempo. Y muchas gracias por introducirnos a este tema con esos datos que, bueno, sabemos que están en la página de CNH y que pueden ser consultados por cualquiera, pero no todo el mundo los consulta y no todo el mundo sabe dónde buscar estos datos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, esperamos a la segunda parte para hacer más comentarios. Ahora le voy a dar la palabra a Benigna Lais, quien fundamentalmente nos va a hablar sobre qué ejemplos internacionales considera ella que son de destacar entre el sector público y privado en la cadena de valor en las empresas de petróleo y gas. En una primera parte, después comentaremos otro aspecto. Adelante, Benigna, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un honor estar participando en este evento que, sin lugar a duda, tiene un éxito enorme, como hemos escuchado, como resultado de estar en línea. Estamos participando con personas que están alrededor del mundo sin necesidad de viajar desde nuestras casas o de donde vivimos. Así que felicitaciones a MEXI por este gran evento y, como decía, es un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. Sí, yo me voy a referir a lo que se llama la cadena de valor, porque creo de que el doctor Moreira nos ha dado un ejemplo extraordinario aquí de cuál ha sido el impacto de la participación del sector privado en la parte que denominamos upstream, exploración y producción, y las expectativas, por supuesto, para la industria y para México son muy positivas. Así es que son muy alentadoras de ver que efectivamente esta colaboración entre el sector público y privado en upstream está funcionando. Por el otro lado, cuando hablamos de la cadena de valor, tenemos todo lo que se denomina el midstream, que es lo que tiene que ver con todo el procesamiento del petróleo y del gas en refinerías, los ductos de almacenamiento, para llegar finalmente al consumidor final, donde tenemos las gasolineras y tenemos que considerar cómo hacemos llegar los productos que se generan del petróleo y del gas natural al consumidor final. Y en esa etapa es crítica la participación del sector privado se aplica en casi prácticamente todo el mundo, pero yo me voy a referir a cómo esto ha funcionado o está funcionando con dos compañías, y me da mucho gusto que Petronas sea una de los participantes en esta mesa o en este panel, porque es uno de los ejemplos que voy a mencionar. Una de las cosas que nos ha afectado tremendamente a todos, por supuesto, a la economía y al consumo energéticos, ha sido precisamente la pandemia que todavía estamos viviendo. Y afortunadamente ya hay vacunas y se está mitigando en muchos lugares del mundo, y esperemos que ya estemos en la segunda etapa, que la pandemia está
declinando y por lo tanto las economías y el consumo, la demanda se van a recuperar. Sin embargo, hay diferentes velocidades a las cuales esto está ocurriendo. Por ejemplo, teníamos las noticias de que India, que es uno del país con la población más grande del mundo, se estaba recuperando de la pandemia en enero. Aquí estamos en abril. Lamentablemente, India está sufriendo una segunda vuelta de la pandemia del virus que realmente va a tener un impacto importante. Se espera, por ejemplo, se esperaba que el crecimiento económico de la India fuera de, aquí tengo el número, se esperaba que fuera del 10% para este año. Seguramente ese número se va a revisar hacia la baja como resultado de esta segunda dramática pandemia que están experimentando. Por el otro lado, China, y la expectativa es que se recupere al 8.5% y que a Estados Unidos se recupere al 5.5%, que es una buena noticia para México porque las expectativas son de que México estaría creciendo este año alrededor del 5%. Perdón, el impacto que esto tiene, por supuesto, en el consumo es muy importante y especialmente una de las áreas en las cuales quiero enfatizar aquí es precisamente cómo se usa el producto que las refinerías producen para los productos petroquímicos. Lo que está ocurriendo precisamente con lo que hablábamos ayer como resultado de la transición energética es de que se espera una declinación en la demanda de productos petrolíferos. Sin embargo, donde eso no está ocurriendo es en los petroquímicos. A la fecha, según la Agencia Internacional de Energía, la proporción de la demanda de productos petrolíferos era de 60% en el transporte. Y como estamos todos en nuestras casas, prácticamente, y esto realmente va a tener un impacto muy importante en el uso de nuestros vehículos y del vuelo y del transporte aéreo, eso prácticamente va a haber un cambio permanente porque no solamente se está disminuyendo el consumo de gasolina y diésel, sino que además tenemos las nuevas tecnologías que están empezando a tener realmente un impacto porque está todo el objetivo de reducir emisiones. Sin embargo, los petroquímicos son los que van a pasar a tener un 60% de participación en la demanda de precursores de petroquímicos de las refinerías que estarían produciendo. Por lo tanto, los dos ejemplos que quiero mencionar en este caso, cómo lo está manejando esto dos empresas. Una sería Petrobras, la cual realmente ha decidido públicamente enfocarse en su exploración y producción, lo que eso realmente significa que su foco está en aguas profundas, ser el líder en aguas profundas, y está produciendo petróleo y al mismo tiempo usa y tiene las refinerías y está vendiendo sus refinerías, algunas de ellas, incluso la que tenían aquí en Houston, la vendieron, una refinería de 100.000 barriles, la vendieron el año pasado, si mal no recuerdo, y al mismo tiempo siguen con el proceso ya vendieron todo lo que son las gasolineras al privado, y en el término de petroquímicos, ellos son los proveedores del insumo que necesitan las plantas petroquímicas, y su objetivo es enfocarse en el sector de exploración y producción con colaboración del sector privado. Y, como ustedes saben, es una empresa que sus acciones están siendo transadas en el stock market aquí en Nueva York, así que es una empresa que ha adoptado una participación muy activa
activa en el sector privado. Y después quería mencionar brevemente Petronas, porque sé que el señor Firuz va a comentar esto en detalle, pero ellos son una empresa que realmente se ha destacado precisamente por la colaboración con el sector privado, desde el comienzo prácticamente, porque en la exploración y producción y en la parte petroquímica y en sus refinerías tienen activa participación del sector privado y han tenido mucho éxito con ese enfoque. Así que estos serían los ejemplos que quería mencionar y, por supuesto, si hay preguntas en la segunda etapa que Ricardo y el doctor Padilla nos va a dar la oportunidad, haré comentarios adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Benigna. Muy interesante como tú ves la cadena de valor de los hidrocarburos. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Luis Zagaglia, quien representa a Diabás. Y Diabás es una compañía que tiene muchos años ya trabajando en México, una compañía mexicana que es un muy buen ejemplo de estas asociaciones con Pemex. Y Luis, yo te preguntaría que ¿cuál fue el proceso que permitió que una empresa mexicana de servicios como la que tú representas, como Diabás, se convirtiera en operadora en asociación con Pemex? ¿Cuál fue tu experiencia como contratista, socio operador? Adelante, Luis. Sí, muchas gracias, Ricardo, y bueno, muchas gracias a la MEXI por la invitación. Estamos muy contentos y orgullosos de participar y sobre todo participar en un evento que está teniendo tan buen resultado y también un gusto compartir con la calidad de panelistas que estoy hoy en este panel 3 y contigo, ¿no? El proceso, digamos, cuando se piensa en este momento que tú comentabas de pasar de ser un prestador de servicios a un operador, a nosotros nos llevó mucho tiempo y nos llevó mucho tiempo de preparación, ¿no? El camino, yo diría que de Diabás de convertirse en operador comienza en el año 2001 como parte de un proceso de planeación estratégica corporativa y que debía partir desde los servicios, ya que no había posibilidad de hacerlo con la operación misma de campos petroleros porque en ese momento el sector estaba cerrado a los operadores privados. Pero nosotros teníamos como misión formar una empresa operadora con un horizonte de apertura del mercado que no sabíamos cuándo en realidad se iba a dar. Sin embargo, hay una pequeña apertura en el año 2003 con los contratos de servicios múltiples, momento en que nos asociamos con Petrobras y con INPEX y obtenemos 2 campos en la cuenca de Burgos y comenzamos a trabajar conjuntamente con 2 grandes operadores y a formar parte de nuestra gente, insertamos parte de nuestra gente en la organización que se formó con esta visión que seguíamos teniendo de terminar siendo operadores, ¿no? Luego ya vino otra generación de contratos de servicios donde el riesgo de las compañías operaba y ya se parecía mucho más a un contrato de licencia estándar internacional, ¿no? Entonces las compañías teníamos que hacer prácticamente todo, desde la exploración hasta la puesta en producción de los campos. Sin embargo, los planes de desarrollo seguían siendo diseñados por Pemex, quien era el operador, de hecho, y como tal, el responsable frente al Estado de esta actividad. Y con este esquema, Diabás accede a 2 campos, Ébano y Miquetla, con muy buenos resultados. En el caso de Ébano, la producción en solo 3 años pasó de 5.000 barriles por día a 13.000 barriles por día, y en el caso de Miquetla, un campo en Chicontepec, complicado por el ambiente geológico, de 400 barriles a 2.300 barriles, ¿no? Ahora, durante este tiempo, y siempre enfocados a transformarnos en una empresa operadora, seguimos trabajando con la gente, ¿no? Por un lado, se crea la Universidad de Diabás, universidad que pretende captar
ingenieros jóvenes de la localidad donde trabajamos, sobre todo de Tampico, preparándolo junto a personal que teníamos en puestos gerenciales que eran ocupados por personal proveniente de empresas operadoras internacionales y de la propia Pemex, ¿no? Como mencionaba el doctor Moreira, con la posibilidad de la nueva ley de hidrocarburos, que tenía un artículo transitorio que consideraba que Pemex y los socios de estos contratos podían migrar a contratos de exploración y producción, tuvimos la oportunidad de hacerlo, y entonces en 2018 y 2019 se efectúa esta migración a un nuevo modelo de contrato, donde Diabás logra finalmente el objetivo de convertirse en operador. En un acuerdo en el que llegamos con Petróleos Mexicanos, regidos por un YOA o acuerdo de operaciones conjuntas, el cual fue negociado entre las partes de manera conveniente. Nosotros nos convertimos en operadores y desde el día 1 del inicio del contrato, Diabás dejó las funciones de prestador de servicio para cumplir las de operador y responsable de todas las actividades de exploración y producción. Yo diría aquí que la gran ventaja de Diabás fue el conocimiento que tenía de los campos, que le permitió adaptarse rápidamente a una función que era en realidad complicada porque fueron dos campos, ¿no? Casi al mismo tiempo. No hay que olvidar no tenemos que olvidarnos, si nosotros lo vivimos en este proceso, la visión de una compañía de servicios es distinta a la de un operador, ¿no? Entonces, este cambio que nosotros veníamos previendo y que fuimos tratando de hacer durante este proceso, con el personal sobre todo, nos costó en la transición. Entonces, Diabás dejó la función de prestador, tomó todas las actividades de exploración-producción, y no obstante ello, la diferencia en cuanto a funciones y responsabilidades es notable, ¿no? De ser un prestador de servicio a ser un operador es realmente una gran diferencia, ¿no? El YOA, el Acuerdo de Operación Conjunta, nos permite, a través de los respectivos comités que tiene, poder discutir aspectos de la operación con el socio no operador, por ejemplo, los planes de desarrollo y exploración de los campos, que deben ser preparados por el operador, pero que necesitan ser acordados con el socio antes de su presentación a la CNH. Entonces es el momento y son los comités de este acuerdo de operación conjunta donde tenemos un intercambio muy interesante con el socio no operador Pemex, ¿no? Por último, diría que la transición de prestadores de servicios a operadores y socios de Pemex para Diabás y la de operadores a no operadores y socios de Diabás para Pemex ha sido y sigue siendo un gran desafío para ambas empresas, pero creo que lo que nos consta es que el permanente aprendizaje y la predisposición de las partes ha permitido fortalecer la sociedad, y hoy creemos que es una sociedad fortalecida. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Ahora en la segunda participación que tengas podremos ampliar un poquito más sobre el tema, porque tú eres la única compañía privada en este panel que está opinando, y es muy importante tu participación. Ahora voy a darle la palabra a Firuz Aznan. Is that correct? Your first name is... ¿Que tu nombre es Firuz? Sí, correcto. Firuz Aznan representa a la compañía petrolera Petronas, y quisiéramos saber cuál es la fórmula de Malasia para su sector petrolero y de gas en la actualidad. Bienvenido y adelante. Buenos fellow panelists, and special thanks to Gracias a Mexi por invitarme al panel en esta convención de 2021. Es un honor estar aquí a nombre de Petronas. Antes de responder su pregunta,
le voy a dar un poco de contexto y historia sobre nuestro sector industrial. Nuestra industria petrolera se data desde los 1800. Es en una isla al otro lado de Malasia, cerca de Brunei. La producción empezó en el 1910 y se acordaba que Slower Shell eran los que tenían el concesionario. Mucho antes de que Malasia obtuviera su independencia, para 1974, 4 de los pozos petroleros en Malasia producían como 1.900 barriles por día. Y es comparable con lo que producía Indonesia. Y en 1973, el gobierno de Malasia cambió su sistema. Obteníamos ganancias, pero no teníamos el control del sector. No podíamos controlar las políticas ni la producción. Y no teníamos el dinero para operar. Así que lo que el gobierno hizo fue pasar una ley para el petróleo que pasó el sector petrolero al gobierno. Por eso nos llamamos Petronas. Lo que siguió fue una serie de negociaciones con concesiones para pasar a un sistema diferente. Es un concepto que tomamos prestado de Indonesia. Nos llevó casi 2 años instaurarlo y se firmaron contratos con Essol y con Shell, que dio un nuevo esquema para Petronas y para nuestras compañías petroleras. Petronas participó para encontrar, producir y negociar el petróleo y el gas desde 1976. Vendimos casi 100 peces. Teníamos 1.8 millones de barriles. Casi 7,000 barriles de gas y petróleo al día. Pero no solo fuimos reguladores. En 1976, Petronas Carigali fue creada, la que vemos en México, que es una compañía que está presente en México. Y como se mencionó, no solo nos enfocamos en upstream, sino que también nos adentramos en midstream y downstream para producir y refinar también el petróleo encontrado, y para apalancarnos también en el mercado de gas, que eso nos permite también crear un negocio para gas natural. Entonces, voy a darles los 5 pilares de nuestra compañía. Lo primero es lo que se llama crear un ganar-ganar con nuestros inversionistas para todas las partes. Y desde el principio encontramos o aceptamos el límite en términos de capacidad, que no podemos hacer todo. Entonces, en 1984 no teníamos la capacidad de hacer todas las operaciones nosotros. Por eso, para mantener la industria abierta, tuvimos que tenemos que crear estas asociaciones, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy. El pilar 2
es que tenemos diferentes operadores, 19 diferentes operadores de diferentes tamaños y formas. Nuestros socios producen petróleo o gas. Y por ejemplo, los más importantes como Shell, ellos trabajan con nosotros en lo más difícil, los campos con altos contaminantes, pero también tenemos a socios independientes como GES u otros que nos ayudan en el desarrollo de otros campos. Por ejemplo, campos con petróleo con alta viscosidad o campos que son parecidos a los mexicanos, de hecho. Y en Petronas llamamos a estos nuestra estrategia o nuestros socios de derecha o nuestros socios de izquierda. Por supuesto, para atraer inversiones a lo largo de los años, hemos utilizado no menos de 11 versiones de estos contratos PSEs o PSCs. Y esto es un elemento importante de la fórmula. Tenemos, por ejemplo, contratos PSE para diferentes socios o para diferentes licitaciones. Por ejemplo, en la periodo de licitación de 2021, introducimos tres nuevos contratos para aguas someras, un nuevo contrato PSC para campos grandes y un tercero para campos pequeños. Y dependiendo de la retroalimentación que recibimos de nuestros socios y de nuestros diferentes accionistas, los vamos modificando porque tenemos que mantener a los socios y el panorama revitalizado siempre, en todo momento. Pero aparte de estos diferentes tipos de contratos PSCs, tenemos también nuevos jugadores, nuevos inversionistas en todo momento, para agrandar las capacidades, para que sumemos cada uno 2 y juntos logremos tener 5. Al final tengamos una ganancia, para que tengamos un retorno de inversión y para apoyar el desarrollo. Como reguladores, nosotros moldeamos el desarrollo, viendo el desarrollo de un área, campo por campo, y también permitimos el desarrollo invirtiendo en nosotros mismos. Por ejemplo, construimos canales de exportación para exportar a otros campos. Lo que encontramos hoy en día en Malasia es un alto nivel de conectividad en red. Tenemos entre 88 y 90% de conectividad. Entonces, siempre que hay un descubrimiento nuevo, el descubridor tiene que enlazarse con una instalación ya establecida. Igual con gas, siempre estamos monitoreando todos nuestros criterios y, por ejemplo, en el bloque H-Saba, que se exploró en febrero de este año, nos acoplamos con una solución flotante en el mar. Esa fue una solución de Petronas. Y hoy operamos 2 LIGs en Malasia, por ejemplo, 2 refinerías flotantes. Ahora, nosotros preinvertimos también para apoyar ciertos bloques. Como sabemos, la inversión impulsa todo y en Petronas invertimos nuestro tiempo, esfuerzo y dinero en nuestros propios campos, para desarrollar nuestros campos, para que nuestros inversionistas tomen la decisión correcta para Malasia y para las partes. Tenemos sísmica siempre de 2D y 3D desde 1976 en adelante. Entonces, tenemos más de 460,000 kilómetros de cables tendidos para sísmica subacuática, y esto lo alcanzamos en 2016. En los últimos 10 años simplemente unos 213,000 kilómetros de cables de sísmica se han adquirido por Petronas,
y pudimos también actualizar nuestros modelos y aumentar nuestros volúmenes. Y tarde este año vamos a introducir nuestra plataforma de transparencia de Petronas, que va a incluir no solo nuestros datos geológicos, sino nuestros datos superficiales, para que todos puedan ver, todos nuestros inversionistas potenciales puedan ver todos los datos y puedan discutir y darnos su opinión para que tengamos soluciones más confiables o mejores. Ahora, finalmente tenemos que crear un entorno que conduzca a la creación apropiada de experiencia de usuario y de inversionista. Como se mencionó a lo largo de los años, hay que sobresimplificar los requerimientos. Nuestros lineamientos los hemos modificado para que cumplan su propósito. También hemos apoyado el desarrollo de contratistas locales. Antes, por ejemplo, importábamos todo de Singapur. Pero hoy la mayoría de los servicios están provistos localmente. De hecho, todo el diseño de nuestras estructuras offshore para aguas profundas, por ejemplo, son locales. Y también establecemos talleres en Malasia, no solo para el mercado malayo, sino para el mundo. Y también en términos de capital humano, Petronas también creó su propia universidad, que llamamos la Universidad Tecnológica de Petronas, que es la segunda en Malasia y la 62 en la lista del New York Times. Si empezamos con estas asociaciones en 1966, atrajimos más inversión al país, haciendo ganar y aseguramos que todo fuera beneficioso para nuestro país. Y bueno, voy a continuar en la segunda intervención si tiene alguna duda más. Muchísimas gracias, Firuz, por esta descripción tan detallada. Con el doctor Moreira. Héctor, creo que está desactivado tu micrófono. Yo creo que sí, me surge una pregunta aquí. ¿Qué te parece el esquema que ha adoptado Petronas en Malasia comparado con la evolución que hemos tenido nosotros en esta transición entre adquirir más socios privados para la industria del gas y del aceite? Yo oyendo a Firuz, creo que hemos hecho cosas bastante similares. Creo que en algunas cosas son diferentes, pero en general podemos ver que tenemos una línea común. Yo quisiera ver un poquito lo que está detrás de esto. A veces se nos olvida que la industria petrolera es una industria con dos características. Uno es de alta incertidumbre y segundo es de largo tiempo. O sea, de que se descubre evidencia de que hay petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, a que yo saco el primer barril de petróleo, pueden transcurrir 10 o 12 años. La gran promesa de México, Trión, que va muy bien, la verdad, sí, pero es el año 7 y todavía no sale el primer barril, lo cual es totalmente lógico. Entonces, a veces hay que ver lo que Firuz señala es el largo plazo. O sea, las decisiones que tome un gobierno muy probablemente no las va a ver los resultados hasta el siguiente gobierno. Si nosotros nos vamos a lo más sencillo, que son los campos terrestres, pues probablemente serán 4 años, en aguas someras 6 años, etcétera. Entonces hay que ver el largo plazo y por eso ayuda mucho tener alianzas entre la empresa del Estado y las empresas privadas, porque las razones lógicas de ambos son un poquito diferentes. Entonces creo que en ese sentido tenemos que verlo de los dos lados. O sea,
un gobierno tiende a ser más cortoplacista que una empresa privada, sencillamente porque el gobierno lo eligieron para 6 años. Entonces quiere producir resultados en 6 años, cuando en la parte, digamos, petrolera se requiere más tiempo. La otra cosa que señaló Benigna, que me gustaría volver a sacar aquí, que también señaló Firuz, es que no podemos nosotros ver la parte de exploración y extracción aisladas, porque en realidad ese es un error muy grande y creo que lo señala también Firuz, debemos ver la cadena completa. Y creo que en México a veces hemos cometido el error de hacer las cosas en pedacitos. Por ejemplo, la parte de crecimiento más grande a nivel mundial es la industria petroquímica, que tiene un nombre que de hecho es incorrecto, porque en realidad la mayor parte de la petroquímica viene del gas. Entonces, históricamente comenzó del petróleo, pero ya no está en el petróleo, está en el gas. Entonces, esos cambios que se están dando en la parte tecnológica te dicen que tienes que ver las cadenas más grandes y muchas veces entramos aquí en qué viene en el futuro. ¿Va a decrecer el precio del petróleo y va a subir el precio del gas? ¿Cómo va a cambiar la composición del portafolio? Son cosas que hay que ver en conjunto desde su lado privado de inversiones, rentabilidad, pero también desde el lado público, en el sentido de en dónde va a haber más entradas al Estado mexicano. Entonces, a nosotros, por ejemplo, siempre vemos los impuestos que se pagan en la parte petrolera, pero se pagan más impuestos en la parte de las cadenas petroquímicas. Entonces, ese análisis creo que es muy importante que lo incorporemos al estar analizando un sector tan importante como este. Y creo que Benigna lo mencionó. O sea, la parte petroquímica no hay que olvidarla. Y Firuz me dice, tienes que ver a las empresas del Estado y a las empresas privadas que trabajan con las empresas del Estado en términos más grandes que sencillamente producir petróleo. En primer lugar, yo creo que ahorita es más importante producir gas que producir petróleo. Y en segundo lugar, ¿y qué vas a hacer con ese petróleo y con ese gas? Es muy interesante todo esto, pero mi mensaje es, tienes que verlo en 2 sentidos, en el sentido de la cadena completa y en el sentido del tiempo. O sea, ¿cómo se va a ver México de aquí a 20 años? Eso es lo que estamos construyendo ahorita. No estamos construyendo el año que entra, estamos construyendo de aquí a 20 años. Si Pemex o las empresas privadas van a entrar con más fuerza, como está sucediendo ahorita, aguas profundas, pues no, los resultados no se van a dar en este sexenio, se van a dar en el que sigue o en el que sigue del que sigue. Sin embargo, las naciones no se construyen para un sexenio, se construyen a largo plazo para cientos de años. Entonces era un poquito mi comentario, Ricardo. Cómo no, Héctor, pues muchas gracias. Creo que tus consideraciones son correctas y creo que quizá habría que agregar un poco también a qué velocidad se vienen desarrollando otro tipo de energías, ¿no? Porque eso va a impactar también en la industria petrolera. Entonces le paso la palabra nuevamente a Benigna y un favorcito, a ver si pueden esta segunda parte hacer sus comentarios un poquito más cortos porque ya se nos tengo la ingrata labor de moderarlos, no los quiero interrumpir, pero por favor, Benigna, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Y rápidamente voy a darle seguimiento a lo que el señor Firuz y el doctor Moreira indicaron. Sin lugar a dudas, esta industria hay que verla como la cadena de valor completa. Y ¿qué es la gran ventaja que nos trae el hecho de que la colaboración entre el sector público y privado, recursos, porque como decía el señor Cruz, no tenían recursos para hacer lo que querían hacer, por lo tanto recurrieron a participación del sector privado que trae los recursos financieros. En muchos casos también trae la tecnología, los procesos y las mejores prácticas que realmente se pueden implementar y se pueden mejorar cuando se trabaja en forma colaboración bajo los contratos de producción compartida o de asignaciones. Cualquiera sea el modelo donde traes al sector privado, vas a tener oportunidades de compartir, como lo mencionó ayer, por ejemplo, la ex ministra de Colombia, donde dice, bueno, ellos aprendieron mucho del hecho de que tuvieron participación con empresas internacionales. Creo que este es un ejemplo que se da en todas partes, porque a las empresas tienen diferentes características y diferentes fortalezas.
Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de oportunidad, vas a aprender y vas a poder colaborar. Así que esto es lo más rápido que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Benigna, por colaborar en esta segunda parte con tus comentarios. Le voy a turnar la palabra a Luis Zagaglia. Y Luis, tú representas aquí prácticamente a las empresas mexicanas. Entonces, ¿cuál ha sido las ventajas o desventajas de esta situación de colaborar como empresa privada con la empresa estatal? Bueno, yo creo que las ventajas fuera de lo estrictamente del conocimiento del campo, de los campos, de las áreas y de la cultura y de la gente, ha sido el esfuerzo que hemos hecho, porque estos trabajos representan para nosotros una gran responsabilidad frente a nuestro socio, y frente a nuestros accionistas y frente al Estado, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea básicamente de modificar y de optimizar. Hablaba recién Benigna de la tecnología. Estos son campos en los que nos tocó operar. Uno muy antiguo, de hecho es el campo más antiguo de México. El primer descubrimiento comercial se hizo aquí en el año 1904, una extensión enorme. Entonces, nos dimos a la tarea de trabajar en... yo diría cuatro grandes bloques de trabajo. Uno, una ingeniería de un proyecto integral de electrificación del campo, aprovechando el gas que producen los pozos, ¿no? Esto, por un lado, mejora el aprovechamiento de gas, que es una norma que debemos cumplir con el Estado, de no quemar gas. Y por otro lado, generar energía, ¿no? Incineramos el gas, generamos calor. Tenemos un proyecto satelital también en pozos, que eso nos permite optimizar recursos, sobre todo porque hay una menor tratamos de bajar la menor producción diferida en el campo con una detección temprana de fallas y demás, ¿no? Hay un proyecto de transformación digital del campo, con proyecto en nube, excelencia operacional, mejora de procesos, en fin, es todo lo que estamos agregando, que hemos aprendido a lo largo de estos años, ¿no? Nuestros planes de desarrollo y exploración, que ya fueron aprobados por la CNH, consideran la perforación de un número muy importante de pozos, con diseños y terminaciones que son el resultado de la experiencia que hemos acumulado trabajando en estos campos. Ahí sí, como empresa de servicio y como operadores, y también, y no quisiera ahondar mucho en esto en función del tiempo, tenemos un contacto con la comunidad que viene desde que estuvimos trabajando junto con PEME, ¿no? Hay proyectos que se han hecho de mujeres sustentables, viveros, con las comunidades, contrato de gente, contratamos gente, en fin. Esto no quisiera ahondar, pero lo estamos haciendo, y es muy importante a tu pregunta, ¿no? La ventaja de ser una empresa mexicana, ser una empresa operadora mexicana. Podemos vislumbrar y podemos percibir cuáles son las necesidades de la gente y cómo podemos interactuar con ellos para asegurar la licencia social, ¿no? Yo quisiera terminar con dos cosas. Una es decir que nosotros estamos asociados con una de las empresas petroleras más importantes del mundo, como lo es Pemex, y para Diabás esto tiene un valor muy, muy importante, ¿no? Pemex, por su lado, cumple con su función de socio no operador de manera muy adecuada, agregando el valor de conocimiento de sus directivos y profesionistas en las áreas que participan, ¿no? Y finalmente, yo creo que este modelo es un modelo que ha funcionado muy bien. Lo mencionaba el doctor Moreira en sus estadísticas, no entró en detalle, pero prácticamente todas las asociaciones que hay, la de Misión, Santuario, Trión, Hogar, Río Cardas, las nuestras mismas, son muy buenos ejemplos de que estas acciones sí funcionan y que el modelo puede ser replicado. Para la empresa estatal, para la paraestatal, la posibilidad de concentrar recursos humanos y financieros en otros proyectos, además de estabilizar e incrementar producción y reservas, compartiendo el riesgo en inversiones a largo plazo, considero que son muy convenientes para ello. Gracias, Luis. Muy amable. Firuz, I will ask you to make a final comments Ahora te voy a pedir que nos des tus últimos comentarios tan rápido como puedas. Quería preguntarte sobre todo,
Petronas como regulador y como operador y como socio, es una manera única de trabajar, ¿no es así? Es decir, ustedes son, creo, el único país del mundo, la única compañía del mundo que opera de esta manera. Entonces, ¿qué palabras podrías compartirnos, Firuz, al final de este panel? Efectivamente, sí, Ricardo, somos algo únicos porque tenemos el lado regulador y un lado operador en Petronas. Yo vengo del primero, que es de hecho el Petronas original. Esto fue antes de que añadiéramos al Carigali. Pero bueno, sí, básicamente estamos muy de cerca entre sí. Operamos en Malasia y MPM, la administración de Petronas, es como un operador más. Ah, y Statoil, por ejemplo, era así al principio, pero fue diferente después. Y también somos reguladores, justo como el, doc- el doctor Moreira. Y solo tenemos una oportunidad de hacer algo bueno, a veces se nos va, y como regulador, como autoridad, se manifiesta en tres partes. Somos el regulador, somos los activadores y somos los diseñadores. Es decir, nosotros proveemos barcos y proveemos asistencia en todas las operaciones upstream en términos de requisitos regulatorios, pero también como transportistas también transportamos nuestros descubrimientos y ahí promovemos inversión en áreas enfocadas y también manejamos los gastos operativos y la eficiencia y también como activadores o incitadores, básicamente incitamos que haya la sinergia máxima. Y por ejemplo en Brunei ahí también permitimos la unificación de ciertos campos y en términos de gas también actuamos como conjuntador. El gas de diferentes campos lo agregamos, lo conjuntamos para asegurarnos de tener un valor a largo plazo y una sustentabilidad en la industria. También proveemos mucha colaboración entre operadores y diferentes capacidades. Y en esta industria, efectivamente, como el doctor Moreira sabe, el éxito no solo es la producción, sino es la seguridad también, es sobre qué también producimos, los márgenes, las inversiones, el ecosistema y todo eso. Entonces, la seguridad por sí misma, eso es un reto continuo. Eh, Producimos gas con altos contaminantes, H2, etcétera. Tenemos también la capacidad de actuar como contratista o como operador para tener ciertos estándares de seguridad o de gestión o de administración. Y esto es vital para mantener nuestra licencia de operador. Y como mencionó Benigna, todo a lo largo de las transiciones, conforme nos pide la gente barriles, también nos piden barriles locales y entonces tenemos que tener la capacidad de producir barriles locales. Y en segundo lugar, como lo mencioné al principio, ¿cómo creamos un entorno que enriquece la participación? A veces no podemos competir o tenemos que competir en inversiones, a veces no tenemos suficiente dinero y por eso tenemos que ser creativos, innovadores y de idear mejores términos para que atraigamos la inversión, como lo mencioné antes. Y también lo tercero sería cómo crear un sistema que suministra
por ejemplo, el tema de la convención es la seguridad del suministro. Tenemos que ser mecenas para desarrollar o garantizar las demandas de los clientes. Y nos enfocamos en los clientes de petróleo, de petroquímicos, los que nos compran gas, los que nos compran el petróleo, no solo en Malasia, sino en el mundo. Entonces, cuando hay un cuello de botella en un sistema, nos enfocamos en deshacernos de ese cuello de botella y en hacer nuevos desarrollos para que podamos crecer la industria. Y también cuando caen los precios, como vimos el año pasado, bueno, tenemos que asegurarnos de que todos nuestros campos sean competitivos y de que todos estén encima de la superficie y para que podamos seguir monetizando los campos a los niveles apropiados. Y conforme envejecen también nuestras instalaciones, que bueno, tenemos plataformas de algunos 40 años ya, tenemos que asegurarnos de que estas plataformas e instalaciones se decomisionen, se saquen del mercado, y como se mencionó también, y bueno, en Malasia tenemos un equipo de tiempo completo de puesta en marcha y sacada de marcha. Entonces, la industria de los hidrocarburos es una industria muy, muy grande. El mundo necesita hidrocarburos, petróleo y gas. Eh, Todo el mundo quisiera menos emisiones, pero bueno, tenemos que aún así mantener esta industria. Y bueno, se me acabó el tiempo, pero bueno, a lo largo de los años, una vez más, esto es un trabajo continuo y tenemos que continuar lo que estamos haciendo y tenemos que trabajar en conjunto, juntos, operadores y reguladores, por ejemplo, Petronas MPH y Petronas Carigali. Nosotros vamos a firmar un memorando de entendimiento para desarrollar nuestra corporación. Y entre reguladores y operadores y entre reguladores y compañías de servicios y operadores y todos tenemos que seguir trabajando para producir petróleo para el mundo. Muchísimas gracias una vez más por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Firuz. Lamento haberte apresurado. Tenemos después de este muy interesante panel, habría muchos comentarios, pero tenemos una conferencia magistral después del panel. Yo, por mi parte, les doy las gracias a todos los panelistas por haber colaborado en este evento, y creo que por ahí debería de tomar la palabra Merlín, o no sé si me dan alguna instrucción, si ya finalizamos el panel. Muchas gracias a todos. Y perdón por las interrupciones, una disculpa, pero es en beneficio del tiempo. Okay. No sé, Merlín, si continuamos por ahí,